Hoy vamos a estar presentando cómo funciona nuestro probador de bobinas. Ya en este momento lo tenemos en una caja completamente protegido. Hemos añadido un par de botones, la perilla, acá unas terminales jack para poder realizar la conexión, una entrada de corriente, un fusible, un disipador de calor para el transistor de potencia. Vamos a abrirlo y vamos a revisar cómo nos quedó organizado por dentro y cuáles fueron esas modificaciones que de pronto le hicimos a la instalación, porque en realidad el circuito no se hizo ninguna modificación fuera lo que habíamos mostrado en el circuito anterior. Entonces acá vemos que tenemos el mismo circuito que habíamos realizado en el video anterior. Lo único que hicimos fue de nuestras borneras sacar unos cables hasta nuestros conectores jack 4 milímetros. Aparte de esto, colocamos acá nuestro fusible, nuestra entrada de corriente, el potenciómetro lo ubicamos acá en la tapa de nuestra caja, colocamos un interruptor y un pulsador. Ya les voy a indicar para qué son cada uno de estos elementos. Vamos a dejar todo organizado. Acá vemos el transistor, simplemente le hicimos una abertura a la caja de plástico y acoplamos el disipador a la misma para tener todo en un solo espacio y tener bastante bien protegido nuestro circuito. Vamos a cerrarlo nuevamente. Todas las adaptaciones que nosotros hicimos en este circuito las voy a estar dejando en el siguiente diagrama, con el cual ustedes se pueden llegar a seguir en caso de que quieran replicar algo similar a lo que tengo acá en nuestra mesa de trabajo. Esto facilita mucho la conexión acá a cada una de nuestras terminales para poder conectar bien sea a nuestros módulos o a nuestras bobinas que vayamos a probar. Este pulsador lo coloqué simplemente para comprobar de manera rápida, una vez hayamos hecho nuestras conexiones, que realmente nuestro circuito funciona y no de pronto ponerlo en marcha de manera constante y de esta manera evitar posibles daños que se puedan llegar a presentar tanto en el circuito como en la bobina en caso de que realicemos alguna mala conexión. Vamos a utilizar una batería de 12 voltios para alimentar nuestro circuito. También podríamos alimentarlo simplemente con una fuente de corriente o con un adaptador de corriente de 12 voltios y al menos unos 5 amperios para que nos pueda suplir la cantidad de corriente necesaria para poder alimentar tanto el circuito como las bobinas que vayamos a probar o el módulo que vayamos a probar. Conectado a esa batería vamos a tener este jack o este conector de 3.5 milímetros. Simplemente lo conectamos acá a nuestra entrada de corriente de nuestro probador, encendemos. Al momento de encender ya vemos como nuestro LED comienza su parpadeo y eso nos indicará que el circuito está listo para funcionar. Si nosotros aumentamos acá la frecuencia, vamos a ver cómo el LED va a ir parpadeando cada vez más rápido y al disminuirlo pues va a disminuir también el pulso del LED. Si nosotros dejamos apagado nuestro circuito y presionamos nuestro pulsador, se va a activar simplemente mientras lo mantengamos pulsado. Para la demostración del funcionamiento de nuestro circuito, de nuestro probador, vamos a empezar trabajando con este tipo de bobinas. Son bobinas secas, simplemente dos terminales, una positiva y el otro pulso negativo. Para probarla simplemente vamos a utilizar acá nuestro cable de alta tensión. Vamos a utilizar una bujía. A esta bujía nosotros le retiramos la terminal de tierra para de esta manera crear un arco mucho más grande, generar mayor distancia, crear un arco mucho más grande y exigir o forzar un poco más a la bobina y que también de esta manera sea mucho más visible la chispa o el salto de la chispa entre la terminal central y la terminal de tierra de nuestra bujía. Acá yo voy a estar utilizando esta pinza como terminal de tierra y la voy a conectar directamente a la terminal negativa de mi batería. Ahora lo siguiente que voy a hacer es conectar nuestras terminales de prueba. Yo utilizo terminales de este tipo, ya vienen armadas o vienen hechas, simplemente una terminal banana, macho, y acá al otro extremo un caimán. Entonces conecto, en mi caso, a la terminal azul, que es el negativo o el generador de pulsos negativo, y simplemente este que es positivo 12 voltios. Luego vengo acá, conecto mi positivo a esta terminal, conecto mi negativo a esta terminal y en este momento pues ya tendría listo
mi circuito para poder probar el salto de la chispa en la bujía. Voy a pulsar simplemente el botón pulsador y vamos a ver qué sucede. Listo, vamos a bajar acá un momento nuestras luces para poder observar mejor el salto de la chispa en la bujía. Entonces ahí, si yo lo suelto, simplemente dejamos de generar el pulso a la bobina y esta se detiene. Vamos a dejarlo constantemente encendido y vamos a empezar a subir la frecuencia. Y aquí para este punto ya habremos comprobado que nuestra bobina está en buen estado, nos está generando un buen salto de chispa y de pronto no se nos cuelga o no se nos queda faltando alguno de los saltos a medida que nosotros vamos aumentando esa frecuencia en el vehículo, sería aumentando las revoluciones del motor. Bien, aquí apagamos nuestro probador. Otra cosa que nosotros podemos hacer con este probador no es solo probar bobinas de este tipo, que son, digamos, las bobinas de vehículos ya de hace algunos años, pero que aún hoy en día todavía se siguen utilizando en varios vehículos que siguen circulando, sobre todo vehículos que tienen distribuidor, ya sea distribuidor mecánico de platinos o distribuidor electrónico. Hoy en día todavía siguen utilizando tanto estas como las de botella. Las de botella o las de cartucho metálico es más o menos el mismo proceso. Vamos simplemente a conectar nuestro cable de alta a la bujía masa y nuestras dos terminales simplemente a las dos terminales de nuestra bobina, y de esta manera podremos hacer la misma prueba. Vamos a probar este otro tipo de bobinas, son bobinas COP o bobinas independientes. Para facilitarnos el acceso, ustedes de pronto pueden utilizar pinzas pequeñitas como estas y simplemente llegar a hacer conexión directamente a las terminales de la bobina, o para tener una conexión mucho más segura, en mi caso yo voy a utilizar el conector de este tipo de bobina. Voy nuevamente a colocar mi bujía en la posición. Ya tenemos, recuerden, nuestra conexión a masa y nuestros dos terminales los vamos a conectar nuevamente, uno a positivo y el otro a negativo. Ya en este momento podremos pulsar nuestro botón pulsador y simplemente verificar el salto de la chispa en nuestra bujía. Vamos nuevamente a bajar un poco la intensidad de la luz para que se observe mejor la chispa. Bien, cuando pulsamos nuestro botón vemos que nuestra bujía genera el salto de la chispa, nuestra bobina está bien conectada. Simplemente vamos a encender nuestro botón para funcionamiento constante y acá vamos a empezar a subir nuestra frecuencia. De esta manera nuevamente comprobamos que esta bobina está en buen estado. Si no nos generara la chispa, pues sería simplemente que la bobina está dañada. Obviamente ya tendremos que haber revisado todas nuestras conexiones que estén realizadas correctamente, y si en caso de que ya el pulso se genere, llegue hasta las conexiones, pero la bobina no genere ningún arco o ningún salto de chispa, esto indicará que nuestra bobina está dañada. Otra cosa que puede llegar a pasar es que a medida que aumentamos las revoluciones simplemente se detenga por algún momento. Esto indicará que nuestra bobina también presenta una falla. Vamos a apagar nuestro equipo. Vamos a quitar acá nuestra bujía.
Ahora vamos a estar probando este otro tipo de bobinas. En este caso tenemos una bobina Chevrolet, 3 terminales, pero este tipo de bobina no es una bobina transistorizada, es simplemente una bobina COP común o pura bobina, donde tenemos simplemente una terminal positiva, una negativa y una central que la podemos aterrizar a tierra. De hecho, ya colocamos acá nuestra terminal de banana para tener una conexión de tierra desde nuestro módulo probador. Para poder realizar las conexiones en caso de que no tengamos un conector, también es bastante conveniente tener este tipo de terminales, simplemente una terminal plana hembra, la cual nos servirá para hacer contacto directo o conexión directa con cada una de las terminales macho de nuestra bobina. Entonces vamos a empezar a conectarlas. Listo, ahí tendremos entonces nuestra conexión de nuestras 3 terminales de nuestra bobina. Vamos a colocarle una bujía en el extremo. Vamos a hacer nuestra conexión acá a masa. Ahora voy a conectar mi pulso negativo, mi terminal de alimentación positiva y por último mi terminal de masa, que es lo que añadimos en esta con respecto al anterior. Vamos a comprobar. Ya escuchamos que hay un salto de chispa. Vamos a bajar ahora la intensidad de la luz y al encender nuestro probador, pues ya debería empezar a trabajar nuestra bobina correctamente. Vamos a subir la frecuencia y vemos cómo se genera el salto de chispa acá en la bujía con una buena intensidad. No se detiene el salto en ningún momento. Vamos a bajar la frecuencia. Vamos a apagar el equipo. Y listo. Ya comprobamos también el estado de esta bobina. Algo que podemos hacer nosotros es simplemente tener otra terminal de tierra extra. La vamos a conectar. En este caso tenemos esta, que es de las que nosotros podemos hacer. Simplemente compramos el caimán, compramos la terminal, el cable, y ya podremos hacer unas muy similares a las que estoy trabajando acá. Lo bueno de estas terminales es que nosotros podemos conectarlas entre sí y así poder tener una buena conexión entre cada una de nuestras piezas, para así poder utilizar una masa extra, un positivo extra o quizás un pulso extra que nosotros llegamos a necesitar en algún momento. ¿Y qué vamos a hacer con esta pinza de masa extra que colocamos? Vamos a utilizar un aro, en este caso de alambre de cobre. Voy a conectar a tierra. Listo. Voy a desconectar un momento acá mi bujía. Coloco el aro acá. Conecto nuevamente nuestra bujía. Enciendo mi probador y lo llevo a la frecuencia más alta posible y empiezo a deslizarlo por el cuerpo de nuestra bobina, buscando de pronto un punto de fuga de la chispa. Esto es lo que yo quiero buscar, para de pronto encontrar posibles fallas que no sean relacionadas como directamente al funcionamiento de la bobina como tal, sino simplemente una fuga de corriente. Entonces enciendo, vamos a bajar nuevamente nuestra luz, enciendo, la llevo a la máxima frecuencia, la voy desplazando y voy buscando ese posible salto de chispa. Entre más cercana la pasemos, va a ser mucho mejor. Recordemos, si hubiese un salto de chispa por mal estado de pronto del aislamiento de nuestra bobina, simplemente saltaría en ese alambre de cobre y dejaría de saltar en la bujía, que es lo que puede llegar a pasar dentro de un vehículo. Recordemos que estas bobinas normalmente van en un tubo que va conectado obviamente a la tierra del vehículo. Acá vemos que no hay ningún salto de chispa, entonces nuestra bobina pues no tiene ninguna fuga. Ahora ya tenemos todo preparado para poder probar módulos de encendido. Si nos damos cuenta, nos cambiamos de nuestras conexiones que teníamos anteriormente acá: pulso negativo para la bobina, alimentación de batería. Ahora conectamos nuestra tierra. Esta salida de color amarillo es una salida de 5 voltios, es una señal de onda cuadrada, la cual nos va a servir para activar no solo módulos de encendido, sino también transistores de potencia de bobinas con transistor integrado, bobinas COP con transistor integrado, que hoy en día son bastante comunes o bastante populares en los vehículos. Y nuevamente nuestro positivo
de batería 12 voltios. Acá tenemos un módulo de encendido tipo Chevrolet de 4 terminales. Tenemos acá nuestro positivo de batería, nuestra C, que es la salida hacia la negativa de la bobina, estas dos terminales que van usualmente conectadas al generador de pulsos o a una bobina que va en el distribuidor, y esta otra terminal que sería nuestra masa. Entonces, igual yo les voy a estar dejando el diagrama de cómo realizo las conexiones para que quede más claro y ustedes lo puedan replicar. Vamos acá a conectar nuestro negativo, nuestra masa. Para facilitarnos las conexiones, vamos simplemente a utilizar este conector acá. Recuerden, positivo de batería. Nuestro generador de pulsos lo vamos a conectar simplemente a la terminal G de nuestro módulo. Y de ella, por parte de nuestro probador, estaría listo. Ahora, ¿qué vamos a colocar? Vamos a conectar, en este caso, vamos a estar utilizando simplemente este elemento. Es un socket para un bombillo T10 o un bombillo de cocuyo como este, o luces de cuarto. Entonces, en este caso yo voy a utilizar un LED. Ya verán por qué. Es mucho más fácil ver el pulso que se genera, y para poder tener una mejor conexión y no tener que estar haciendo empalmes y deshaciendo empalmes y demás, yo voy a utilizar estas pinzas. Estas pinzas cocodrilo me van a servir bastante bien para poder probar. Entonces ya tengo todo listo para poder realizar la prueba de nuestro módulo de encendido. Entonces vamos a presionar acá una vez. Vemos como nuestro bombillo LED comienza a destellar. Vamos a dejarle constantemente encendido. Y ahí vemos como el módulo me está generando la activación de este LED mediante pulso negativo, que lo va a entregar esa terminal de salida hacia el LED. Recordemos que acá simplemente tenemos positivo batería, pulso negativo que es el mismo que iría a la bobina. Si nosotros aumentamos la frecuencia para probar el trabajo del módulo, vamos a ver cómo cada vez destella más rápido, y quizás la cámara no lo alcance a captar, pero cada vez destella más rápido. Llega un punto en el que aparentemente el bombillo está en todo momento encendido, pero en realidad lo que pasa es que el pulso es tan rápido que la percepción que nosotros tenemos en nuestros ojos no lo alcanza a ver. Entonces esa será una buena forma de poder probar precisamente estos módulos de encendido o el funcionamiento de estos módulos de encendido. En caso de que nosotros querramos hacer la prueba directamente con una bobina, también lo podemos hacer. Vamos a apagar un momento nuestro probador. Lo único que tenemos que hacer es retirar nuestro bombillo. Entonces acá vamos a hacer la prueba directamente con nuestra bobina. Vamos a utilizar la misma bobina de prueba de hace un rato. Vamos a colocar nuestra bobina en esta posición. Vamos a colocarle una bujía para poder realizar la prueba, que sería esta. Vamos a conectar de una vez nuestra bobina, nuestra bujía masa. Esto la vamos a dejar por acá un poco aparte. Acá entonces, ¿yo qué hago? Simplemente conecto positivo de batería. Vamos a utilizar otro caimán para poder realizar nuestra conexión, y esa es la ventaja de tener directamente acá otro positivo, que en caso de que lo necesite lo puedo utilizar directamente desde ahí. Este es nuestro probador. Y ahora simplemente nuestra salida de pulso negativo de nuestro módulo de encendido, pues lo conectamos a la terminal negativa de nuestra bobina, y en ese punto pues ya tendríamos todo conectado: nuestro módulo, nuestra bujía masa y nuestra bobina. Si damos un pulso acá en nuestro botón pulsador, se debería activar el módulo, generar el pulso negativo para activar nuestra bobina y verse el salto de la chispa en nuestra bujía. Vamos a ver. Listo, acá ya escuchamos, entonces quiere decir que realizamos las conexiones correctamente. Vamos a bajar la intensidad de la luz. Encendemos nuestro módulo, o nuestro probador más bien, para activar el módulo. Acá vamos a acercar un poco, vamos a mostrar nuevamente el salto de la chispa. Vamos a aumentar la frecuencia. Disminuimos la frecuencia. Listo. Y vemos como nuestro módulo trabaja correctamente, le puede enviar la señal para activar precisamente nuestra bobina y generar nuestro salto de chispa en la bujía.
este es el funcionamiento de esta herramienta, que yo sé que les va a ser bastante útil para generar cualquier tipo de prueba en la mayoría de bobinas que nosotros tenemos de manera comercial, ¿no? Las más conocidas son las más utilizadas en los vehículos. Vamos a apagar acá nuestro probador. Bien amigos, esta fue la demostración que les quería hacer con esta herramienta que nos podemos fabricar nosotros. Si se dieron cuenta en el video anterior, no necesitamos muchas herramientas, mucho conocimiento, es simplemente seguir ese paso a paso que les dejé allá. Los diagramas de este circuito igual recuerden que están en el anterior video, en caso de que no lo hayan visto. En la descripción de este video les voy a dejar el link a ese otro video, a esos archivos, para que ustedes puedan ir, descargarlos y fabricar su propia herramienta para probar bobinas, para probar módulos de encendido. Podemos probar una gran cantidad de bobinas, de módulos. Simplemente lo que tenemos que tener claro es la conexión que debemos hacer a cada una de las terminales de esos elementos de prueba que vamos a hacer. Si quieren replicarlo de esta manera, créanme que va a ser bastante útil, va a quedar nuestro circuito bastante protegido al colocarlo en una caja plástica como esta. Y si colocan algunos conectores tipo banana como estos o como estos otros, créanme que va a ser bastante útil y se van a facilitar muchísimo el trabajo en caso de que tengan que estar probando varias bobinas al día. Bien amigos, esto sería todo por este video. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido y nos veremos en el próximo video.